Bai, argi posik nagola, ez? Baina uste dut, 8. bidez, berriz esaten dodala bardina, ez? Honek, emaitz honek, satisfazio ematen digu, eskertzen dugu, bultzada hau, baina jarritu behar dugu lanean bihar eta ezin gara lukartu. Bueno, zure hitzaldian 8 urtetako balantzea egin duzu, bai kirol mailan, bai ekonomia mailan, arlo guztiak ikutu dituzu, baita futbol zelaia, ez dakit batzuk pentsatzen dute, o pentsatzen dugu, igual agur moduan egin duzula hitzaldi hori, edo zure azken asanblada esan daiteke, ez dakit. Igual, batzuk gogo gehiagi igual, bebai hori izateko, ez dakit. Bueno, nik uste dut, nik planteatu dut, amaitu egiten da epe bat, ikusiko dugu gero zer gertatzen den, epeak ez dira aurreratu behar, pentsamenduak eta erabakiak ere ez, baina argi dago gaur behintzat, konpromozio baten, 8. urte baten itxiera izan da, eta bihar zer gertatuko den, ikusiko dugu. Beste batzuentzako txanda izan daiteke, beraz? Bueno, izan liteke, baina ja interpretazioaren munduan sartzen gara, ez? Ikusiko dugu. Hauteskundei buruz ez duzu gauza handirik aipatu, ez dakit. Badago jakiterik noiz izan daitezken edo gutxi gora bera? Bueno, limitea badaukagu, ez? Badakigu beste epe bat olan bizi gendula eta guk 3 hilabetegaz aurreretu gendula, eta horrek gauza jakinda, ez dut uste larririk eduki behar dugunik. Bueno, taldeari buruz, nire aldetik behintzate azkenengo galdera, asanbladan ez da komentario askorik egon, naiz eta ibilbidea behintzat hasiera honetan ona izanez, nola ikusten dozu, egia da beko postuan dagoela eta jaitxiera postuetatik oso gertu. Bai, ez dakit, 8 urtetik, uste dut, 6 urtetan 2 puntu gora, 2 puntu bera, hortik ibili gara, nik uste dut, onako situazioan, onako 9. edo 8. hartu aldean, ez? Kenduta Ernestoren lehenengo urtea, eta uste dut 4. bai Marceloren biek, bai Ernestoren beste bi, bai Kukorena pasan urtean, eta oin, hasiera kosta egin zaigu, eta gure esperantzak dira hobekuntzara joatea, eta alden harinen irabaztea partidua eta beste situazio baten egotea. Baina hori da horretarako gaude lanean, beste urte askotan lortu dugu, eta gure asmoan urtean ere hori lortzea da. Bai, Gabon, Josu. Gabon. Has hablado después del discurso de ciertas interpretaciones que crees que se han dado en torno a lo que has dicho, en los que creemos que sonaba un poco a despedida esas palabras. Se te ha visto además muy emocionado, haciendo alusión a temas personales. ¿Estamos equivocados entonces? No, lo que decía, ¿no? Yo me he centrado en cerrar algo que era una constatación, y luego veremos si tengo que abrir algo o si decido abrir algo o no, ¿no? Pero los tiempos no hay que adelantarlos. Uno dice lo que dice, otro escucha lo que escucha. El por qué escucha lo que escucha a veces viene a demasiadas ganas de que eso ocurra o a que perciba algún otro detalle, pues no lo sé. Eso ya tiene que explicarse él, ¿no? Yo hoy he intentado cerrar un compromiso de 8 años, explicar cuáles eran los motivos y explicar cuáles han sido las orientaciones. Lo que va a pasar mañana veremos. No sé cómo te sientes después de esta 8ª asamblea con ese respaldo de nuevo mayoritario en torno al 80%. Son ya 8 años, una etapa larga, pero con muchísimo apoyo siempre. Pues la verdad es que sí, porque además ha habido cambios de compromisarios creo que 2 veces. O sea, hemos tenido diferentes votos con diferentes compromisarios, que ha habido 2 periodos. Y bueno, pues sí, la verdad es que, no sé, habrá un cúmulo de circunstancias, ¿no? Que habremos hecho las cosas muy bien, que habremos tenido la pizca de suerte,
que habíamos sabido transmitir confianza, porque lógicamente si miramos hacia atrás, pues no ha ocurrido esto la mayoría de las veces, ¿no? Nosotros nos tenemos que sentir muy satisfechos y además luego responsabilizados a partir de mañana, como lo hemos hecho en los anteriores 8 años, ¿no? Y también, Josu, ha habido muchas reclamaciones de distintos ámbitos por parte de los socios y socias en el turno de ruegos y preguntas. ¿Te ha sorprendido que ninguna haya hecho alusión a la situación deportiva actual del equipo? Pues igual es porque, bueno, también la gente le da vueltas a lo que ha pasado, ¿no? Estos 8 años, salvo el primero de Ernesto y el cuarto, que tuvimos una dinámica positiva y estábamos bastante más arriba, tanto los dos de Marcelo, 2 de Ernesto, el de Cuco el año pasado y pues nos costó arrancar. Y salvo 2 años, el de Cuco y el de segundo de Marcelo, en los otros años conseguimos enderezar la situación. Es más, si no recuerdo mal, en el segundo de Ernesto creo que ahora teníamos 5 puntos. Creo que la asamblea la hicimos con 4 puntos de 21, empatamos con el Celta 5 puntos de 24, ganamos en Almería 0-1, vino el Sevilla, ganamos 1-0 a la mañana y fuimos enderezando, pero acabamos la primera vuelta con 19 puntos, luego volvimos a caer y acabamos luego con 55 y en la final de Copa, ¿no? Entonces, bueno, la Liga es un proceso largo, evidentemente nos está costando ganar partidos. Creo que las sensaciones en algunos momentos han sido buenas, pero no estamos encontrando esa regularidad y sobre todo ese partido de que sumamos 3 puntos y demos un paseo hacia adelante, ¿no? Esperemos que se ha pasado mañana y si no a seguir peleando como ha sido otros años y seguro que vamos a enderezar la situación. Gabón, Josu, quedan como mucho, tú lo sabrás mejor, pero como mucho quedan 6 meses para que se produzcan las elecciones. Esta de hoy era la última asamblea ordinaria con esta junta directiva. ¿Esperabas que flotase en la asamblea el ambiente preelectoral y con un mayor punto de crítica hacia la junta? ¿Te ha sorprendido en alguna medida que la asamblea se haya desarrollado prácticamente como una bolsa de aceite? Pues no lo esperaba, ¿no? No sé, las sensaciones que tengo es que la gente cree en nosotros. Esos han sido los datos de los 7 últimos años, más allá que evidentemente estamos hablando de fútbol y puntualmente o incluso puedes tener un año malo, pero llevamos el Athletic mucho tiempo y bueno, años malos el Athletic ha tenido y va a tener muchos, aunque peleemos por tener buenos años, ¿no? A nivel deportivo. Entonces, bueno, creo que la gente pues bueno, no esperaba, no tenía por qué esperar y realmente han sido muy parecidas las 8. La verdad es que creo que hemos sabido transmitir eso y que la gente lo ha visto y que además, pues supongo que en el fútbol es un juego y tienes que tener tu puntito de suerte y de azar, ¿no? Pero bueno, habrá una suma de todo. En la locución inicial, por tu parte, has destacado los logros en todas las facetas institucionales que habéis conseguido en estos 8 años. Ahora dices que tienes la sensación de que la gente cree en vosotros. Creyendo la gente en vosotros y con los logros que tenéis en la mochila de estos últimos años, ¿crees que el socio se merece que esta junta siga? Bueno, veremos, ¿no? No es una cuestión... el socio seguramente se merezca todo, pero bueno, uno también tiene que ver muchas cosas a la hora de decidir y creo que no ha llegado el momento de decidir todavía. Y lo único que decía que yo solo me he limitado en el discurso a cerrar una asamblea que si era una constatación, puede ser la última asamblea, si es posible. Y bueno, como es posible, no sabemos lo que va a ocurrir luego, pues creo que lo que procedía era cerrarla, explicar un poco estas 2 legislaturas, argumentar aquellas cuestiones y aquellas orientaciones que nos parecían interesantes modificar y que han sido un poco los que han marcado nuestra hoja de ruta y hacer un repaso a esos 8 años. Lo mismo que cuando un jugador cierra algo, bueno, en un jugador quizás es más claro, ¿no? Pero vamos, si un jugador no tiene decidido si va a seguir jugando o no,
pero cierra una etapa amplia con un equipo, normalmente nos quedamos con datos, con partidos, con goles. Pues bueno, en este caso iba un poco por ahí. Hola, pues también no sé si entran dentro de esa coctelera en la que vas a analizar si volver a presentarte o no a las elecciones. Hombre, si es por resultado está claro, pero uno también tiene que valorarlo y cuando llegue el momento, ¿no? Y ver si esa interrogante que tienes se disuelve, se disuelve para un lado o para otro, ¿no? Ya digo que no es un proceso nuevo, en nuestro caso, sí es verdad que hemos sumado 4 años más en el rol directivo, pero bueno, es un proceso que ya vivimos en su momento y que además, cuando nos presentamos en aquel momento no estábamos bien clasificados. Luego sí es verdad que acabamos bien la Liga, pero en el momento que nos presentamos no estábamos bien clasificados. Ya digo que era el año de Ernesto y en diciembre pues creo que acabamos la primera vuelta con 19 puntos, con lo cual el hecho de no estar en un buen momento deportivo parece que pesa, pero que la gente también valora otro tipo de cuestiones. Y no sé si todavía no me estoy volviendo demasiado loco en ese sentido de tener que decidir, sino cuando llegue. Somos una junta que ya hemos demostrado que avisaremos con tiempo, la gente ya sabe que va a haber elecciones, con lo cual, y los socios y socias del Atleti van a decidir. Pues bueno, no hay que ponerse nervioso en ese sentido. La última, a nivel deportivo, ¿qué nivel de preocupación tienes ante el partido del miércoles vista la clasificación que lleva el equipo hasta ahora? Hombre, estar con cierta inquietud y cierta intranquilidad es normal. Bueno, pero tampoco es cuestión de volverse loco. Ya digo, he vivido muchas situaciones de este tipo como jugador, también como exjugador, aunque estaba en mi posición de socio y también ahora como directivo, ¿no? De hecho, 6 de los 8 años se ha vivido este tipo de situaciones, algunos puntuales y otros ha alargado más en el tiempo, 2 de esos 6 años. Bueno, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener claro es que tenemos mimbres, que tenemos que hacer las cosas mejor y que hay tiempo y afanarse para solucionar esto pues cuanto antes, y sé que el equipo, tanto el técnico como el equipo, están trabajando para ello. Gabón, Josu, Gabón. Creo que hemos comprobado durante estos años que has estado al frente del Athletic, la presidencia del Athletic, que no eres una persona que se deje llevar por los momentos y que todo tiene sus plazos, como acabas de comentar. Recuerdo cuando empezó el mandato que una de tus ideas era que una junta directiva no prolongase su mandato durante más de 2 veces 4 años, ¿no? De dos veces sus mandatos. ¿Eso puede pesar a la hora de tomar Josu Urrutia una decisión para presentarse o no a las próximas elecciones? Bueno, más que eso, yo creo que fue una propuesta de un borrador de estatutos en el que yo participé, pero que los socios y socias del Athletic, compromisarios, se echaron para atrás. Con lo cual, los socios y socias del Athletic, los compromisarios del Athletic, entienden dentro de ese borrador de estatutos que no es importante eso. Y además entienden que como van a elegir ellos, pues ellos tendrán la decisión de elegir lo mejor para el Athletic, repita o no repita más de 2 mandatos. Papá Josu. Hola. En el tramo final de ruegos y preguntas han salido 2 o 3 personas hablando de la animación. Había una frase que has dicho, no la recuerdo ahora, algo así como que, joder, te preocupa la sensación de que se quiera creer que San Mamés se está convirtiendo en, no sé si ha sido cementerio o lo que sea. Realmente el grado de preocupación en eso lo sientes por lo que te transmite la gente o simplemente porque no te gusta escuchar que se piense que San Mamés ha perdido todo el ambiente? No, porque creo que ha habido suficientes ejemplos. Mira, el primer año jugamos sin 17.000 personas en U, quedamos cuartos. O sea, no me creo yo que el equipo pueda ganar, no es tan superior a los demás equipos para quedar cuarto jugando en U sin 17.000 personas de las suyas. Evidentemente que se puedan mejorar las cosas y que sea necesario mejorar en todos los ámbitos, por supuesto, y el club tiene que estar predispuesto a ello e intentarlo. Pero también creo que las cosas que se han logrado en este campo, ya he repetido, pues todos tenemos en mente partidos, se ha jugado la Champions, se ha jugado la previa de Champions, había un ambiente excepcional, este año contra el Madrid habría un ambiente excepcional.
Bueno, y que en la animación al final la responsabilidad es de todos, en el viejo campo y en este. Gabón, has explicado, Corres, antes que el plan, bueno, la guinda de Lezama, la construcción de la residencia, del nuevo edificio del primer equipo estaba un poco en el aire. ¿Cómo de optimistas sois si os transmiten algo nuevo, un poco a lo que ha explicado Corres, si puedes entrar en más detalles? Y si barajáis alguna otra opción en caso de que, bueno, al final el plan no se pueda llevar a cabo, y ¿qué haríais en tal caso? Bueno, de momento vamos a esperar. Imaginarnos más escenarios, pues bueno, quizá haya que imaginarlos, pero de momento lo que nos han dicho es que esperemos un poco, a ver cómo se dilucida y a partir de ahí veremos. Sí, buenas noches, presidente. Sobre esto mismo quería preguntarle yo. ¿Tiene alguna previsión de plazo? El señor Corres habló de que se podría suponer un retraso de 2 o 3 años. Pero sobre esa sentencia del Supremo, ¿hay alguna previsión de plazo? ¿Trabajan con alguna previsión sobre ese...? En principio no, pero vamos, no creo que sea 2 o 3 años. Esperemos que sea antes. Y si no, pues bueno, veremos. Creo que hay lo importante a mí me parece, que más que finalizar esto, que es un paso más, es la remodelación general que se ha hecho en Lezama y que por fin una junta directiva haya invertido, no solo ahora que en la posición económica en la que estamos, sino desde el principio, que no estamos en esta posición económica, tuviese claro que por ahí tenía que tirar. Luego, evidentemente, te puedes encontrar piedras en el camino, pero lo importante siempre son las orientaciones y que tengas claro. A veces tendrás que pegar algunas curvas, pero hacia dónde tienes que ir, el tenerlo claro, me parece que es lo importante. Lo mismo que hablamos de juego, el cómo quiero jugar, que un equipo sepa cómo quiere jugar, pues es algo que cuando saltas al campo, si el equipo está convencido de una manera de jugar, luego podrás perder. Pero que sepas a dónde quieres ir es lo importante. Más allá, pues bueno, si hay que esperar un tiempo para retomar y ultimar ese pabellón, esa residencia, pues veremos. De momento vamos a esperar un poco. Queso, Josu, las votaciones digamos que es para los números, son presupuestos y gastos, ingresos, pero si entiendes también tú también, si crees que también respaldan esa manera de la que tú siempre hablas, que entiendes el club, y si eso puede tener gran peso a la hora de que puedas tomar una decisión de continuar o no. Bueno, es evidente, ¿no? Yo muchas veces, en cualquier decisión, en un posicionamiento con respecto a un jugador de cláusula en el 2012, eso es una decisión económica, es una decisión filosófica, es una decisión deportiva. ¿Qué es? Pues es muy difícil de limitar. Un posicionamiento con respecto a que no vendes a Llorente, ¿es una decisión deportiva, es una decisión filosófica o es una decisión económica? Pues es que me parece que delimitarlo, por mucho que queremos delimitarlo, las cuentas al final están llenos de decisiones de diferentes ámbitos. Y yo el respaldo lo entiendo por ahí, lo entiendo de manera general. Josu, ¿te preocupó ayer la imagen que dio el Atleti, cómo juega el Atleti y cómo le ves a Berizzo? No, hombre, la verdad es que ayer no hicimos un buen partido, pero es difícil, es que jugar en Ipurúa no es fácil. Y si repasamos el año pasado en Ipurúa ganamos 1-0, tampoco hicimos un gran partido, me acuerdo que Kepa hizo 3 o 4 paradas buenas y en una jugada aislada, pues un centro de Willy y metió a Aris de cabeza. Si repasamos el año anterior, ganamos 0-1 en el 90, que metió Raúl, no hicimos un buen partido, el Eibar se quedó por 10 con una expulsión de Escalante faltando media hora e incluso fue superior a nosotros. Si vamos a años anteriores, hasta hemos perdido 2-0 el segundo partido de Liga, con lo cual Eibar es un campo complicado. Ayer no salieron las cosas y me parece que es muy diferente a otros partidos donde, bueno, es verdad que se nos han escapado algunos partidos, sobre todo Villarreal y Real en casa, por errores nuestros, pero el equipo, bueno, sí apunta a que tiene claro hacia dónde quiere jugar y ha transmitido cosas buenas en Villamarín, ha transmitido cosas buenas en Madrid, contra el Madrid en casa, tanto con el Leganés contra el Huesca y también con el Barça allí, ¿no? Es verdad que ayer no fue un buen partido, pero hay que tomarlo por el mérito del rival, por el campo concreto y porque en un momento dado no te han salido las cosas. No, le veo bien. La verdad es que luego, es verdad que los resultados en el fútbol
te hacen callar. En el fútbol tienes una discusión, te sacan el resultado y agur, ¿no? Es muy difícil contrarrestar eso, pero bueno, yo le veo bien, más o menos le conocía bastante, bueno, él también conoce a los jugadores, está contento, evidentemente todos estamos con cierta inquietud para que vengan los resultados, trabajando con AINCO, pero bueno, él suele hablar que el fútbol lo que te hace es, creo que lo ha repetido en alguna junta, ¿no? Pues te pone en respuesta de a ver de qué material estás hecho, ¿no? Pues eso es así, en el fútbol hay dificultades, igual que en la vida, y cuando vienen mal dadas hay que afrontarlas, y el Athletic está lleno de situaciones como esta, ¿no? Y el míster seguro que ha vivido en su vida deportiva, tanto de entrenador como de jugador, situaciones como esta, y de esta solo se sale siguiendo trabajando igual, intentando eliminar los errores, no hay grandes secretos ni grandes manuales. ¿Listo? Venga, va. Eskerrik asko.